Ok, buenas tardes, muchas gracias. Bienvenidos a todos a Capacitaciones en Salud. Mi nombre es Ivette Toca Flores, soy enfermera de profesión y voy a hablar acerca del tema de oxigenoterapia y nebulización. Para tocar este tema, he preparado un material de trabajo, unos puntos en los cuales vamos a entender mejor la oxigenoterapia. Y para poder entrar de fondo vamos a hacer un pequeño repaso acerca de la anatomía funcional del aparato respiratorio, la fisiología respiratoria, la oxigenoterapia, que es nuestro tema principal, y la nebulización. ¿Sí? Entonces, empezamos. Como una introducción a la oxigenoterapia, sabemos que la oxigenoterapia, como su nombre mismo lo dice, es una medida terapéutica donde se va a administrar oxígeno. Ahora, ¿por qué es tan importante la administración de oxígeno? El oxígeno tiene un rol fundamental en nuestro organismo. Nos va a permitir la generación de energía a nivel celular. Todas nuestras células necesitan de un suministro constante de energía. ¿Sí? Perdón, un suministro constante de oxígeno, para lo cual va a llevar a cabo sus funciones vitales. El aparato respiratorio no solamente nos va a permitir el tomar oxígeno ambiental, también a través de él vamos a poder eliminar este producto de desecho más abundante de nuestro metabolismo celular, que es el dióxido de carbono. Ahora, he colocado aquí dos imágenes donde les muestro el sistema circulatorio y el aparato respiratorio. Los dos van a trabajar conjuntamente y esto va a permitir que haya una difusión de gases y haya una perfusión sanguínea y tisular. Si alguno de estos sistemas fallase, las células empezarían a morir por falta de oxígeno y acúmulo del dióxido de carbono. Ahora, ¿por qué es tan necesario respirar? Aquí he colocado tres imágenes en las cuales podemos ver que en la primera imagen tenemos el ciclo de Krebs, en la segunda imagen tenemos un alveolo con los capilares que están haciendo intercambio de gases, y en la tercera imagen nuestros órganos, sistemas, tejidos, ¿sí? Que son tejidos y órganos que necesitan oxígeno necesariamente. Entonces, ¿para qué será necesario el respirar? ¿Cuál de las tres alternativas será? Las tres, ¿verdad? Estos son secuenciales en realidad, es un ciclo. Aquí tenemos que respirar va a llevar oxígeno. Cuando nosotros respiramos y eliminamos el dióxido, la respiración es nuestra primera fuente de energía. Y aquí lo vemos en nuestro ciclo de Krebs. Primero tenemos el aire que va a ingresar por los alvéolos, va a pasar a los capilares. Estos capilares van a viajar con la sangre oxigenada, van a ir a las células, donde las células, ¿qué es lo que van a realizar? El ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs está hecho exclusivamente para sintetizar energía, van a sintetizar ATP. El ciclo de Krebs realiza entre 36 a 38 ATPs. Este ciclo es de manera aerobia que trabaja la célula, pero también tiene una forma de trabajo que es de manera anaerobia. Recordemos el ciclo de Cori. Claro que el ciclo de Cori es un ciclo que la célula toma de manera de emergencia, porque no es dable que la célula haga esto, pero lo utiliza como una manera de emergencia para poder sintetizar ATP. Como ya lo había mencionado, el ciclo de Krebs origina 36 a 38 ATPs, y el ciclo de Cori, en su contraria, hay 2 y 4 ATP sintetizados en este ciclo. Entonces hay una gran diferencia. Pero, ¿cómo es que se activa el ciclo de Cori? Recordemos, cuando nosotros hacemos mucho ejercicio extenuante, no hacemos que nuestro sistema se oxigene bien. Entonces, el oxígeno no va a llegar a las células adecuadamente, y el oxígeno es necesario para que la célula realice su metabolismo de ATP, de energía. Entonces, al no verse oxigenado,
utiliza esta medida de emergencia, que es el ciclo de Cori. El problema con el ciclo de Cori es que su desecho va a ser el lactato, y el lactato es ácido. Y este ácido que va a ir al torrente sanguíneo va a acidificar nuestra sangre. La sangre, recordemos que es ligeramente alcalina. Entonces, va a ser un gran en nuestro organismo si es que el lactato hay en gran volumen, gran medida. Entonces, la energía que va a utilizar la célula para subsistir va a ir luego de la célula, va a pasar a todas las células de nuestro organismo, los tejidos, los sistemas, los órganos, donde van a realizar sus debidas funciones. ¿Se me escucha? ¿Me dicen que no se escucha? Por favor, alguien que me confirme, ¿se escucha? Magister, sí se lo escucha muy bien. Ah, ya. Ok. Bien. Aquí vamos a tener una visión general del aparato respiratorio. Vamos a entrar a la anatomía funcional del aparato respiratorio. Aquí vemos en esta imagen cómo es que se dividen las vías respiratorias. Tenemos vías respiratorias superiores y tenemos vías respiratorias inferiores. En las vías respiratorias superiores, que es la porción conductora, la porción que va a llevar el oxígeno a nuestros pulmones, tenemos lo que comprende la cavidad nasal, la nasofaringe, epiglotis, laringe. En el cartílago laringe vamos a pintar nuestra línea donde es que empiezan las vías respiratorias inferiores, a nuestro punto de límite. Las vías respiratorias inferiores que va a estar comprendido por la tráquea, los bronquios, bronquiolos y al final los arcos alveolarios o los alveolos. ¿Sí? Entonces, la respiración es el proceso de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre un organismo y su medio externo. Tenemos dos tipos de respiración. Una que es la respiración externa y otra que es la respiración interna. En la respiración externa vamos a ver que hay un intercambio de gases con el alveolo y los vasos sanguíneos. Va a entrar, mejor dicho, al vaso sanguíneo oxígeno y va a salir el CO2, ¿sí? Para que próximamente sea liberado al exterior. En la respiración interna vamos a tener comprometido a los tejidos demandantes de oxígeno y los vasos sanguíneos, ¿no? Bien. El aparato respiratorio es el encargado de que el aire penetre desde el exterior hacia los pulmones, donde se va a realizar este intercambio de gases, que también es conocido como hematosis. Luego, el sistema circulatorio va a llevar el oxígeno a todo nuestro organismo. Este es el procedimiento que va a realizar, ¿no?, nuestro aparato respiratorio. Nuestro cuerpo asegura la entrada de oxígeno en los pulmones a través de unos conductos que son los llamados las vías aéreas, que como habíamos mencionado están compuestos por la nariz, la boca, la faringe, la laringe, la tráquea, y se dirige a cada pulmón dividido en los bronquiolos, que estos a su vez se van a subdividir en bronquiolos secundarios, en bronquiolos terciarios, hasta llegar a los alveolos. Bien, tenemos aquí una visión específica, ¿no? Se puede apreciar aquí de la cavidad nasal, tenemos las divisiones en los cornetes, cornete superior, medio e inferior. Estas son estructuras óseas que están recubiertas del moco nasal y que van a tener una función principal, que es de calentar, el filtrar y humedecer el aire para que así sea menos turbulento al llegar a los pulmones, ¿no?, que se da el ingreso por los orificios nasales. Luego acá tenemos la apertura nasal posterior o coanas. Aquí en la nasofaringe
tenemos las amígdalas, faringe, apertura de la trompa de Eustaquio. Esta apertura de la trompa de Eustaquio sobre todo tiene una gran importancia. Generalmente en los niñitos pequeños realizan o se les forma infecciones y estas infecciones pueden irradiar las bacterias, viajar las bacterias a las vías aéreas. Generalmente cuando hay una infección de garganta también muchas veces te afecta el oído. Entonces, las trompas de Eustaquio también va a percibir los cambios de presión. Esta parte es muy importante. Los cambios de presión, por ejemplo, también hemos tenido experiencias seguramente en las cuales hemos pasado de un lugar a mayor presión. Por ejemplo, hemos viajado a la sierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando viajamos a la sierra? Sentimos un cambio de presión, ¿y en dónde lo sentimos? En los oídos, muchas veces se nos tapa, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos nuestra maniobra de Valsalva, que es la maniobra de taparnos la nariz, cerrar la boca y exhalar con fuerza aire para que se destape los oídos. A esto se le llama la maniobra de Valsalva, que lleva el nombre por el médico que, por así decirlo, lo inventó. No lo puso en práctica, pero esta práctica fue más que nada para poder irrigar, para poder sacar el pus que tenía cuando hay infección en el oído. Sobre todo para eso es que utilizaba esta práctica. Tenemos aquí que va a llevar su nombre precisamente porque está cerca a la boca, igual la nasofaringe porque está cerca a las vías nasales, orofaringe o bucofaringe. Y también acá la laringofaringe o hipofaringe, porque está cerca a la laringe. Y aquí la laringe, donde comprende la epiglotis, el cartílago tiroides, las cuerdas vocales verdaderas y falsas, y el cartílago cricoides, ¿no? Desde aquí es donde tenemos en las vías aéreas superiores, y luego desde el cartílago cricoides podemos decir, o podemos hablar de las vías aéreas inferiores. Bien, vamos a hablar de las vías aéreas superiores. Como ya lo había mencionado, van a purificar, humidificar y calentar el aire entrante. De este modo, el aire que alcanza a los pulmones va a tener un bajo contenido de irritantes como polvo o bacterias, ¿no?, respecto al aire que entró en el sistema. Además, este aire es cálido y húmedo. Aquí en la imagen podemos ver unos cilios, estos cilios así como vellosidades. Estas vellosidades están juntas con unos globitos rojos que son las células caliciformes, que son las encargadas de secretar moco. Estos cilios que se presentan aquí en la imagen están tapizando toda nuestra vía aérea y tienen una función primordial que aquí podemos ver, ¿no? El movimiento de estos cilios, junto con el moco que secretan las células, van a barrer, van a limpiar una manera, una autolimpieza va a ser de nuestras vías aéreas. Es muy importante los cilios, lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Aquí tenemos la descripción general de las estructuras del aparato respiratorio, una manera de consulta más rápida. De las fosas nasales que van a permitir la entrada del aire, el cual se va a humedecer, filtrar y calentar. En la faringe, que tiene 3 porciones, la nasofaringe, orofaringe y la laringofaringe. La laringe, que filtra el aire inspirado, además que va a permitir el paso del aire hacia la tráquea y los pulmones. La tráquea, que es un tubo formado por anillos de cartílago unidos por músculo. Y debido a estos anillos es que le da esa estabilidad a la tráquea. Y también cuando nosotros flexionamos el cuello, no va a haber una obstrucción del aire, no va a haber una obstrucción del paso, ¿no? Podemos seguir respirando, así doblemos el cuello. Estos anillos son de vital importancia para eso. Los bronquios, que van a conducir el aire desde la tráquea a los pulmones. Y los bronquiolos, que son el resultado de la ramificación de los bronquios. Conducen el aire que va desde los bronquios
a los alvéolos. Y los pulmones, que son los órganos esponjosos, elásticos, formados por los alvéolos, los cuales permiten el intercambio gaseoso. Bien, empezamos a describir un poco acerca de la anatomía del aparato respiratorio. Empezamos con las fosas nasales, que son la primera entrada del aire. Las fosas nasales son también conocidas como narinas. Estas son cavidades situadas sobre la boca y divididas por el tabique nasal. Los receptores olfatorios se localizan en la mucosa de la hendidura superior de la cavidad nasal, justo debajo del hueso etmoides. Aquí podemos observar el bulbo olfatorio con las células receptoras, ¿no?, que salen por la fosa nasal. Estas células receptoras van a recepcionar los olores, estos estímulos olfatorios, y lo vamos a recepcionar por aquí porque el bulbo olfatorio está entrelazada, está conectada al par craneal olfatorio. Tenemos aquí, en esta imagen, los cornetes superiores. Lo vamos a ver mejor en la próxima diapositiva, porque aquí, para poder describir mejor los cornetes. Y bueno, las fosas nasales se comunican al exterior por medio de las narinas u orificios nasales, y se comunica al interior con la faringe por medio de las coanas. Bien. Seguimos con las fosas nasales. Las fosas nasales van a presentar regiones o partes. Estas regiones son la región vestibular, la región respiratoria, la región olfatoria. Por ejemplo, en la región vestibular, aquí tenemos la cubierta por epitelio estratificado, plano, no queratinizado, que posee los pelitos, aquí, en la puntita, en la parte donde están los palitos de nuestra nariz, o también llamadas vibrisas, que es lo que va a tener una función principal en filtrar el aire que inspiramos. Luego va a pasar el aire hacia la región respiratoria porque está altamente vascularizada, que es la parte donde va a calentar el aire para ingresar a los pulmones. Esta se llama pituitaria roja, y es roja porque está, como les digo, altamente vascularizada. Y como la sangre es caliente, va a calentar el aire. Tenemos la región olfatoria, que es esta parte de aquí, esta parte amarilla, que está recubierta por la pituitaria amarilla, ¿verdad? Posee neuronas olfatorias. ¿Y por qué es amarilla? Precisamente porque posee estas neuronas. Las neuronas tienen vainas de mielina, y las vainas de mielina son amarillas. Ahora, hay casos en los cuales, por ejemplo, tal vez han escuchado... Por favor, apaguen sus audios. Bien. Hay casos que tal vez puedan haber mencionado, o pueden haber escuchado, mejor dicho, de la ameba come cerebros. Tal vez han escuchado que ha habido un par de casos hace unos 2, 3 años, en los cuales la ameba come cerebros ingresó al cuerpo de un niño, al cerebro de un niño. Lamentablemente el niño falleció, y es que esta ameba es bastante agresiva. La ameba tiene su entrada de ingreso por la nariz, y estos niños, que fueron 2 casos, estos niños se contagiaron de esta ameba, ingresó a su cerebro porque fueron a una piscina donde había sido, no sé, maltratada o mal clorada el agua. Entonces, al encontrarse contaminada, tuvieron la mala suerte de infectarse con esta ameba. La ameba es típico de las aguas dulces. Entonces, lo que hizo esta ameba es provocar en los niños una meningoencefalitis, donde va a ocasionar la destrucción del tejido cerebral. Es muy difícil poder erradicarlo con medicamentos. Básicamente, pacientes que se contagian de esta ameba
lamentablemente fallecen. Bien, seguimos con los senos paranasales. En los senos paranasales vemos que son cavidades aéreas, huecas, que se van a comunicar con las fosas nasales, ¿sí? Estas fosas nasales, estas cavidades nasales, estos senos paranasales que son paralelos a las vías nasales, se encuentran en el hueso frontal, llamado seno frontal, el seno maxilar, en el seno esfenoidal y en el seno etmoidal, ¿no? En el hueso etmoide, que es parecido a un murciélago. Entonces, en total, tenemos 8 senos paranasales que están cubiertos por pituitaria roja, ¿sí? Ahora, su funcionamiento de estos senos paranasales es muy importante, ya que esto le va a dar la resonancia a la voz. Es como una cavidad hueca que le va a dar el eco a nuestra voz. Si no, seguramente deben haber escuchado, por ejemplo, cuando están con congestión, o cuando hay personas con sinusitis, que es una alteración muy típica de los senos paranasales, no se escucha bien, ¿verdad? Se escucha apagado la voz. Entonces también los senos paranasales van a tener una función en el calentamiento del aire, en la olfacción adecuada, y reducen también el peso de los huesos de la cabeza. Ahora, hablando un poquito acerca de la alteración de la sinusitis, como es una inflamación crónica de los senos paranasales, que puede generar infecciones ocasionales de las vías respiratorias altas. Cuando hay una inflamación crónica, es considerarse al paciente que las padece de alto riesgo. ¿Y por qué de alto riesgo? Porque la inflamación es un distintivo de muchas enfermedades. Y una de las inflamaciones más comunes que tenemos es la obesidad y el sobrepeso. Es considerado como un estado de inflamación. Por ejemplo, ahora que estamos viviendo con esta coyuntura del COVID, se está llevando a gran parte de la población que era obesa, que tenía sobrepeso, ¿no? Entonces, en este tipo de personas, en estas personas que padecen de sinusitis, también hay que tener mucho cuidado, porque obviamente está comprometido una parte de nuestras vías respiratorias, lo cual va a hacer que el virus entre con mucha más facilidad, ¿no? Bien. Seguimos con la faringe. El aire inspirado, después de pasar por las fosas nasales, continúa por la nasofaringe o rinofaringe, que es la porción superior de la faringe. Aquí lo tenemos, la nasofaringe, que es la sección verde, y va a llevar su nombre por las vías nasales, nasofaringe. Luego la orofaringe, que va a ser el punto de encuentro entre la boca y las vías nasales. La orofaringe, o también llamado bucofaringe. Y la hipofaringe. La hipofaringe, o también la laringofaringe, que es una parte común de la vía digestiva y la vía aérea, la vía respiratoria. Ok, voy a hablar un poquito más alto. Ya. Entonces, como yo les estaba diciendo, la hipofaringe o laringofaringe, que es una parte común, ¿verdad? Entonces, va a comunicar el esófago y la tráquea, tienen un punto en común, la hipofaringe o laringofaringe. Ahora pasamos a la laringe. La laringe une la hipofaringe con la tráquea y realiza distintas funciones como permitir la entrada y salida del aire. Interviene muy directamente en la fonación, que es la capacidad de emitir sonidos vocales, e impide con sus reflejos obstruccionales
las vías aérea. Por ejemplo, con la tos. Aquí vemos lo que compone a la laringe. En este espacio de la laringe vamos a encontrar a la epiglotis. Por ejemplo, aquí la tenemos en esta imagen, la epiglotis en acción. Cuando va a pasar el bolo alimenticio, se va a cerrar para poder evitar que el bolo alimenticio entre hacia la tráquea, ¿no? Porque si no se ocasionaría un atragantamiento. Tenemos la supraglotis, las cuerdas vocales, la glotis y la subglotis. Ahora, ¿qué es la glotis? Que se encuentra aquí. Es el espacio comprendido entre cada una de las cuerdas vocales verdaderas. Al aumentar la presión de la salida del aire de los pulmones, hace que vibren las cuerdas vocales verdaderas y produce la voz. Tenemos cuerdas verdaderas y tenemos cuerdas falsas. Las que van a vibrar y van a producir nuestra vocecita es las cuerdas verdaderas. Las cuerdas falsas son un complemento de las cuerdas verdaderas, ¿sí? Okay. Ahora pasamos a la tráquea. La tráquea, como vemos aquí en la imagen, es un tubo de 10 a 12 centímetros de longitud y 2 centímetros de ancho. Sus paredes van a presentar anillos en forma de U. Es un cartílago hialino en forma de U o también en forma de herradura, que le va a dar la rigidez que necesita la tráquea, ¿no? Para que también no se obstruya el paso del aire cuando pasa a los pulmones. Ahora, la cubierta que tiene interna la tráquea es una cubierta mucosa y también está acompañada de cilios. Como ya les había mencionado, la mucosa y los cilios cumplen un papel fundamental para poder tener una limpieza, una permeabilidad de nuestras vías aéreas, ¿no? Esto de los cilios y la mucosa va a ser arrastrar el polvo y microorganismos que entran con el aire inspirado. Los cilios lo que van a hacer es barrer, es llevárselo, pero ¿hacia dónde se lo van a llevar? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Van a batir, van a estar remando todos en dirección a la orofaringe, para que al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es, ¿no? O una tosecita para que botemos algún microorganismo polvillo que se pudo haber metido. Esto generalmente se ocasiona cuando nosotros no respiramos por la nariz, sino respiramos por la boca. Evitamos el filtrado que tienen las vibrisas en nuestras fosas nasales y entran estos microorganismos. Bueno, aquí en la imagen vemos que el esófago pasa por detrás y la tráquea está por delante. ¿Sí? Aquí podemos observarlo mejor. Vamos a hacer un corte transversal, lo agrandamos. Aquí tenemos la parte trasera, el esófago. Y aquí en la parte anterior tenemos a la tráquea. Esta porción blanca es la luz traqueal o lumen. La sección amarilla es el moco ciliado, que es las células caliciformes con los cilios. Y la porción que es celeste, esta porción celeste, es el cartílago hialino, que les había mencionado que tiene una forma de herradura, tiene una forma de U, pero no es cerrado, no es cerrado. Lo que continúa aquí es músculo liso. ¿Y para qué es músculo liso? Para que también se pueda dilatar nuestra tráquea, no puede ser rígida tampoco. ¿Sí? Aquí vamos a especificar un poquito más de los cilios traqueales. Los cilios, como podemos ver en la imagen, son de color amarillo. Tiene proyecciones parecidas al césped, rodeadas por células caliciformes que son estas que se ven por aquí de color naranja. Van a ser secretoras de moco y se muestran como microvellosidades cortas, y como si fueran pasto bien cortado. Los cilios se baten continuamente en dirección opuesta al aire entrante. Propulsan el moco cargado lejos de los pulmones
hacia la garganta, donde se tragan o se expectoran. El movimiento ciliar es muy importante, como ya les había mencionado, el movimiento ciliar y la secreción de moco, ¿sí? Esto va a hacer que nuestro cuerpo genere su propia autolimpieza del aparato respiratorio. Pero ¿qué pasa si se pierde esta motilidad ciliar? ¿Qué pasaría? A ver, por favor, el audio, chicos. Cualquier pregunta, por favor, lo pueden escribir en el inbox, ¿sí? Vamos a tratar de resolver las dudas a lo largo del tema. Bien, entonces, como les decía, ¿qué pasa si se pierde esta motilidad ciliar? Por ejemplo, en los fumadores se inhibe la motilidad ciliar y puede ocasionar la destrucción de los cilios el fumar. Es muy dañino el fumar. ¿Y qué pasaría si nos quedamos sin cilios? Los cilios son nuestra respuesta de defensa. Y si no tenemos cilios, si no tiene esa movilidad, la única respuesta que tendríamos de mecanismo, o un mecanismo de defensa, va a ser la tos. Es el único mecanismo que vamos a poder utilizar para poder evitar el acúmulo de moco. Los fumadores con congestión respiratoria, imagínense qué es lo que puede pasar si es que le damos un antitusígeno. Le quitamos todo ese mecanismo de defensa que tiene. Entonces, para ellos está prohibido. No se les puede dar medicamentos que van a inhibir el reflejo de la tos. Bien. Ahora pasamos a los bronquios y bronquiolos. Tenemos dos bronquios principales, que también se van a llamar primarios. Uno que va a la izquierda, perdón, a la izquierda y a la derecha, ¿no? Y van a formar desde la división de la tráquea. La tráquea se va a dividir, se va a bifurcar en un bronquio hacia la derecha, que es corto, y un bronquio hacia la izquierda, que es un poco más largo. Por ejemplo, el bronquio de la derecha es como nuestro dedo pulgar. Es así anchito y es corto, ¿sí? Y tiene una dirección más vertical, a comparación del bronquio izquierdo, que es como nuestro dedo índice. Es largo, es delgado, pero tiene un sentido más horizontal. Por ejemplo, aquí nos dice, ¿no? El bronquio principal derecho es más corto y ancho. Y porque tiene esta dirección que es más vertical, es el lugar donde es más común encontrar cuerpos extraños. A ver. Ok, entonces, cuando el aire alcanza los bronquios principales, va a ser cálido y libre de la mayoría de impurezas y que va a estar bien humidificado. Los bronquios van a tener una bifurcación, como ya les mencionaba, la tráquea se va a dividir en los bronquios primarios, luego de estos bronquios primarios se van a dividir en bronquios secundarios o lobulares, y se van a dividir exclusivamente en tres para el derecho y 2 para el izquierdo. ¿Por qué será así? ¿Por qué será que se dividen en 3 y se divide 3 para la derecha y 2 para la izquierda? Se dividen así porque tenemos 3 lóbulos en el pulmón derecho y tenemos 2 lóbulos en el pulmón izquierdo. Es por eso que se subdividen los bronquios en bronquios secundarios, los bronquios primarios en bronquios secundarios, o también se llaman lobulares. A ver, dice, después de entrar a los pulmones, los bronquios principales se subdividen en bronquios, ¿no? Cada vez más pequeños. Aquí nos mencionan a los bronquios secundarios, los terciarios y así sucesivamente. Claro, los bronquios secundarios se van a dividir en bronquios terciarios. Por favor, a ver, chicos, su audio, apáguenlo, por favor.
Ya. Entonces, sí, se va a dividir los bronquios secundarios en bronquios terciarios. ¿Y en cuántos bronquios terciarios se van a dividir? Exactamente se va a dividir en 10. 10 para el pulmón derecho y 8 para el pulmón izquierdo. ¿Por qué? Porque en el pulmón derecho tenemos segmentos. Y es ahí donde se van a dividir en bronquios terciarios, ¿no? Y luego estos van a terminar en las vías conductoras más pequeñas, que son los bronquiolos. Ahora, debido a esta ramificación sucesiva de las vías respiratorias, a ver, ¿no se ve la diapositiva? Me dicen que no se ve la diapositiva. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver mi diapositiva o solamente es el caso de una señorita? Licenciada, ¿sí Yo se sí le puede veo, visualizar la licenciada. diapositiva? Ah, ya, no. Ok. Sí se ve. Ya, ok, entonces continúo. Bien, entonces, debido a esta ramificación sucesiva de las vías respiratorias dentro de los pulmones, la red que se forma se denomina habitualmente árbol respiratorio o árbol bronquial. Aquí podemos verlo, ¿no? Tiene un aspecto de ramas, ¿no? Y esta es una foto muy apegada a la realidad, no como la de aquí, que la tenemos al lado izquierdo, al lado derecho, perdón. Al lado derecho tenemos una imagen que generalmente siempre nos han enseñado. Esta, la que está en el lado izquierdo, tenemos que está más apegado a la realidad. Si es que en algún momento tienen la oportunidad de ver, si tienen la oportunidad de ver el órgano en sí, van a ver que hay una gran similitud con esta parte, que está bien subdividido. Ahora, la porción que se ve aquí, donde la tráquea se empieza a dividir en los bronquios, se llama carina. Aquí tenemos a los bronquios primarios, luego los bronquios secundarios y los bronquios terciarios. No se ha colocado por aquí los alveolos. Vamos a seguir. Bien, acá vamos a ver cómo son los bronquios. Pueden ver que los bronquios, aquí, esta sección, tiene unas manchas de color azul. Estas manchas de color azul es cartílago. Es cartílago. Y lo acompaña hasta una división, apreciar aquí, dice sin cartílago. Desde aquí es donde nosotros vamos a conocer el nombre de bronquiolo. Desde aquí es donde lo vamos a llamar bronquiolo, donde no hay cartílago. Esto es una diferencia muy marcada, donde ya no se pueden equivocar, ¿no? Donde empieza el bronquio, donde empieza el bronquiolo, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Son los bronquios que tenemos son numerosos y se forman de la ramificación de los bronquios terciarios o también llamados segmentarios. Cada uno de los bronquiolos se introduce al lobulillo pulmonar. Este lobulillo pulmonar es la unidad anatofisiológica del pulmón, la mínima unidad anatofisiológica del pulmón, ¿sí? Aquí entonces podemos ver esta porción donde empiezan los sacos alveolares, esta porción, esta puntita de los bronquiolos, ¿no? Hasta aquí, esta puntita se va a llamar acino. Y es porque tienen los sacos alveolares, tienen los alveolos. Esta parte vamos a cortarlo y vamos a agrandarlo. Vamos a agrandarlo por aquí. Acá está. Cortamos un poquito para que podamos ver también por dentro el alveolo. Tenemos diferentes orden, primer, segundo orden, bronquiolos de este nivel, alveolos, como nos dice, ¿no? Los conductos alveolares, el saco alveolar y los alveolos son lo que compone el acino. Esto es el acino. Ahora, aquí vemos también unos poros. Dentro de los alveolos cortamos, como ya lo había mencionado, y vemos unos huequitos.
Esos huequitos se llaman poros de Kohn. Y estos poros de Kohn, que son pequeños orificios, van a permitir la circulación del aire de un alveolo a otro. Es decir, va a distribuir homogéneamente el aire intraalveolar. Listo. Ahora vamos a pasar a los pulmones. Bien, los pulmones vemos que su ubicación es en la caja torácica. El ápice del pulmón, la parte alta del pulmón, va a estar debajo, se va a ubicar debajo de la clavícula. La base va a descansar sobre el diafragma. La separación se va a llamar mediastino, donde se ubica el corazón. Tiene una consistencia blanda, un peso del pulmón derecho en 600 gramos y el pulmón izquierdo en 500 gramos. El color en niños va a ser un color rosáceo, rosado. Y en ancianos, miren, se va a diferenciar, en ancianos va a ser de un color grisáceo. ¿Y por qué es grisáceo? Por la alta contaminación en donde nosotros vivimos. Muchas veces también se encuentra pulmones negros, por la cantidad, por la vida que pudo haber llevado esa persona, ¿no? Tal vez era tabaquista. Entonces, la alta contaminación es que con el paso de los días, del tiempo, es que nuestro pulmón va a empezar a cambiar de color. Tenemos en las divisiones, en la división del pulmón derecho tenemos dos fisuras, como vemos acá, 1 y 2 en el pulmón derecho. Y 3 lóbulos, 1, 2, 3, ¿no? 2 fisuras y 3 lóbulos. Y en el pulmón izquierdo tenemos solo una fisura que va a dividirlo en 2 lóbulos. Ahora, el pulmón está cubierta por una pleura, y la pleura es una membrana elástica que va a envolver a los pulmones. Como vemos aquí, tiene 2 hojas, una que es la hoja visceral y la otra que es la hoja parietal, pleura visceral, pleura parietal. Aquí se puede observar bien en la imagen, o si no también tenemos aquí otra imagen donde se hace una recreación del pulmón. ¿Cuál va a ser su función de la pleura? Va a ser que va a evitar que los pulmones se rocen directamente con la pared de la caja torácica. Entre las capas de la pleura, normalmente hay una pequeña cantidad de líquido, y este líquido va a ayudar a que ambas membranas, ambas pleuras, no se friccionen, se puedan deslizar suavemente una contra otra cuando los pulmones se expanden y se contraen. Como ya les estaba mencionando, aquí hay una recreación, ¿no? El globo con la mano, introducimos aire, por ejemplo, en el globo, ponemos nuestra mano y obviamente que vamos a estar aislados, nada nos va a golpear si es que frotamos contra alguna superficie. Entonces, la pleura visceral va a ser la que está en contacto con la mano, y la pleura parietal es la que está en contacto con el exterior, o bueno, con la caja torácica, ¿no? En relación con el pulmón. Bien, ahora vamos a pasar a los alvéolos. Los alvéolos pulmonares son los divertículos, o bolsas abultadas pequeñas, llenas de aire, que se encuentran en los extremos de los bronquiolos. En los alvéolos, a través de la pared alveolar, ocurre este intercambio entre la sangre y el aire inspirado. Este intercambio de gases se va a llamar hematosis. El oxígeno que se inhala entra en la sangre y el dióxido de carbono sale de la sangre hacia el exterior. ¿Bien? Aquí podemos verlo bien en la imagen, cómo es que el oxígeno va a entrar y va a oxigenar nuestra sangre que viene desde la vena para convertirse en arterias, ¿no? Ya la sangre oxigenada, y de aquí va a salir el dióxido de carbono para ser liberado al exterior. Se sabe
que el número de los alvéolos es un número bastante alto, es de 500 millones aproximadamente. ¿Y qué pasaría si un alvéolo colapsa? ¿Qué es lo que pasaría? Por ejemplo, hay situaciones atípicas donde los alvéolos colapsan. Por ejemplo, en los tabaquistas, ¿no? En los tabaquistas que al realizar esas inhalaciones o también se le escucha decir golpe o algo así, esas inhalaciones profundas van a dañar las microfibras de los alvéolos y progresivamente con el tiempo es donde se va a sentir el daño, ¿sí? Esto puede desencadenar, por ejemplo, no vamos a sentirlo al momento, ¿no? Tenemos 500 millones que reviente uno, pues, o que se colapse uno, no va a hacer mucha diferencia. Por ejemplo, esto también ocurre con las nefronas en los riñones. Lo mismo ocurre. Por ejemplo, cuando se toma bebidas alcohólicas hasta quedar inconsciente. ¿Qué es lo que pasa cuando hay inconsciencia? Como cultura general, lo menciono. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, los riñones, nosotros bebemos unas grandes cantidades de alcohol, entonces ese alcohol va a estar circulando en nuestra sangre. Y lo que va a hacer el riñón es nuestro pobre riñoncito va a estar tratando de sacar ese alcohol de nuestro sistema, pero no se da abasto. Entonces el alcohol va a seguir circulando y llega al momento donde entra al cerebro y lo deprime. Lo deprime que nos quedamos inconscientes, nos quedamos dormidos. Entonces, aquí también va a haber un daño de las nefronas. Tenemos 100 millones de nefronas, donde también progresivamente al estar ingiriendo bebidas alcohólicas con regularidad puede llegar a desencadenar una insuficiencia renal. Vamos a dañar nuestros pobres riñones, ¿sí? Entonces, también otra forma de colapsar nuestros alvéolos puede ser en trabajos de química o también de minería. Aunque aquí puede comprometerse también ya toda nuestra vía respiratoria, no solamente los alvéolos. Los músculos que van a participar en el proceso ventilatorio tenemos a los músculos accesorios y los músculos principales. Estos son los músculos de la inspiración. Ahora, los músculos principales son los músculos que se utilizan generalmente para respirar, ¿no? Lo que normalmente hacemos, respiramos, y los músculos que vamos a utilizar son los intercostales, ¿sí? El diafragma, pero cuando nosotros hacemos una respiración forzada, cuando absorbemos aire en gran cantidad o hacemos una expiración también forzada, los músculos que se van a utilizar son los accesorios. En los accesorios tenemos al esternocleidomastoideo, que es este de aquí, este paquete muscular. Tenemos a los escalenos, que están como escalerita, precisamente por eso es que se le llama escalenos, anterior, medio y posterior, que se van a elevar y fijan en las costillas superiores. También tenemos músculos que van a trabajar en la expiración. La respiración sabemos que es pasiva. Esta respiración es pasiva y también tenemos la respiración que es activa, la expiración activa. La respiración pasiva es la que normalmente usamos, ¿no? La que normalmente desarrollamos, que es respirar con tranquilidad. Y la respiración activa va a ser más forzada, donde también vamos a utilizar los músculos que están en nuestra caja torácica. En nuestra caja torácica. Por ejemplo, cuando hay una insuficiencia respiratoria, van a ver cómo es que se dibujan las costillas. Entonces es ahí donde nosotros utilizamos nuestros músculos para hacer acción activa. Bien, ahora nuestro principal músculo, el principal músculo que va a participar en el diafragma. Tenemos el diafragma, que es un músculo circular abovedado en forma de paracaídas. Aquí lo pueden observar. Tenemos aquí un músculo, el músculo del diafragma, que tiene una forma cóncava, como si fuera un paracaídas.
como si tuviera una forma en U. Entonces, esta diafragma que va a dividir la caja torácica con la cavidad abdominal va a ayudarnos a hacer la contracción del diafragma. Cuando se contrae, va a descender, se va a aplanar y nuestra caja torácica se va a expander, ¿no? Esto es lo que va a hacer que nosotros respiremos. Y cuando el diafragma se relaja, se va a elevar, ¿no? Y al elevarse va a expulsar el aire y nuestra caja torácica se va a contraer. Esta es la expiración y aquí en el lado izquierdo tenemos la inspiración. Ahora vamos a hablar acerca de la fisiología respiratoria. ¿Hay alguna pregunta que tengan acerca del tema antes de pasar a lo que es fisiología? ¿No? Bien. Vamos a pasar entonces a lo que es fisiología respiratoria. En la fisiología respiratoria, la función principal del aparato respiratorio es aportar oxígeno al organismo y expulsar CO2. Para hacerlo, deben producirse de forma simultánea 4 acciones diferentes llamadas respiración. Uno, que es la ventilación o respiración. 2, que es la respiración externa, como ya lo había mencionado, la hematosis. Se va a dar esta respiración, el medio externo, con la sangre capilar. En el número 3 tenemos el transporte de oxígeno, ¿sí? El oxígeno y el dióxido de carbono que va a pasar de los pulmones a los tejidos y viceversa. Y tenemos la respiración interna. En los capilares sistémicos, el intercambio gaseoso debe hacerse entre la sangre y las células de los tejidos. Bien, aquí tenemos un alveolo. En esta imagen vamos a apreciar mejor cómo es que se realiza el intercambio de gases y hablando en términos de la fisiología. Tenemos el alveolo, donde podemos apreciar esta mancha de color turquesa, que son las células secretoras de surfactante. Estas células secretoras de surfactante van a ser muy importantes, ya que le van a dar esa estabilidad al alveolo para que esta capa de aquí, lo que circula como la piel de los alveolos, no se junten, no se colapsen. Entonces, el surfactante o neumocito 2 va a ayudar a que se mantenga estable, por así decirlo, ¿no? Tenga una estructura redondeada. Tenemos también aquí los poros alveolares que les había mencionado, los poros de Kohn. Tenemos las células epiteliales escamosas de la pared alveolar. Aquí los glóbulos rojos, que es con quien van a realizar su intercambio de gases. Entonces, y aquí tenemos el macrófago, por ejemplo, ¿no? El macrófago aquí, su función es muy importante porque va a fagocitar cualquier partícula o micropartícula que pudo haber llegado hasta esta parte, que pudo haber pasado por toda nuestra barrera de defensa, llegó hasta el alveolo, pero el macrófago, siempre listo, va a fagocitarlo, va a eliminar esta bacteria o virus o micropartícula que pudo haber ingresado, ¿no? Ahora vamos a cortar esta porción de aquí que vemos. Vamos a cortar y agrandar. Entonces, aquí el intercambio gaseoso no solamente es que entra oxígeno y sale CO2, no. El oxígeno tiene que atravesar, en realidad, aquí nos muestran 3 barreras, pero en realidad son 4 barreras, porque también tomamos una barrera del surfactante, ¿sí? Entonces el oxígeno atraviesa esa barrera
atraviesa el epitelio alveolar, atraviesa las membranas basales, atraviesa el endotelio capilar y ahí recién es donde llega a los capilares. Igual con el dióxido de carbono, va a realizar la misma acción. ¿Sí? Tenemos que la membrana respiratoria se compone de células epiteliales escamosas del alveolo, del endotelio capilar y de las membranas basales respectivas. También se muestran las células secretoras de surfactante, como ya lo había mencionado. El oxígeno difunde desde el aire alveolar hacia los capilares pulmonares. El dióxido de carbono difunde de la sangre pulmonar hacia el alveolo. Los alveolos vecinos están unidos por pequeños poros. Como hemos visto, los vasos sanguíneos, los capilares están entrelazados, es como una araña, ¿no? No solamente es como se muestra aquí en la fotito, donde se está realizando el intercambio gaseoso, la nematosis. No, en realidad están todos entrelazados, fueran arañas. Ahora, aquí tenemos la fisiología respiratoria donde se va a expandir la caja torácica, ¿no? Los cambios de las dimensiones de la caja torácica. Cuando se inspira, se va a agrandar. Aquí hacemos un corte y podemos verlo aquí cómo está agrandado las costillas, cómo se agrandan. Y cuando se expira, podemos ver cómo es que la caja torácica se comprime. En relación con la imagen de arriba, podemos ver cómo es que se ha comprimido las costillas, ¿no? Entonces, la posición de la parrilla costal y del diafragma durante la ventilación pulmonar. En la figura A, vamos a ver, al final de una inspiración normal, el tórax se expande lateralmente. La parrilla costal se eleva y el diafragma se deprime, se empieza a aplanarse. Los pulmones se van a estirar de manera acorde al crecimiento del volumen torácico, provocando una caída de la presión intrapulmonar y la entrada del aire en los pulmones, ¿no? Nosotros tenemos una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. Esta presión en los alveolos también va a ser la misma presión. Pero para que se dé este intercambio de entrada y salida de aire, tiene que haber un sistema de succión donde la presión sea menor o mayor cuando se trate de inspiración o de expiración. Aquí nos mencionan, ¿no?, que la presión intrapulmonar va a caer cuando se expira, cuando se comprime el diafragma y se dilata la caja torácica. Entonces va a haber espacio para que haya una succión del aire. Entonces, en la figura B, ¿qué es lo que va a pasar? Al final de la expiración, el tórax se deprime y el diámetro lateral se va a reducir, ¿no? La parrilla costal va a descender y el diafragma se eleva, se relaja, adopta su fórmula de cúpula, ¿no? Y es que al haber compensado esa presión, por ejemplo, es una presión negativa de -1, ¿no?, porque 760 afuera, 760 adentro, pues la diferencia, ¿cuánto va a ser? 0. Entonces, si es que hay una presión negativa al expander la caja torácica, va a ser una presión de -1, va a entrar oxígeno. Y ahora ya se compensó, pero para poder, para que salga aire, tiene que haber afuera una presión también negativa, para que se compense con la que fue inhalada. Entonces va a cambiar su presión a +1. ¿Sí? Entonces los pulmones se retraen disminuyendo su volumen. Crece la presión intrapulmonar y el aire sale de los pulmones. Aquí en la siguiente diapositiva lo vamos a ver mejor. ¿Sí? Aquí lo podemos ver mejor. Miren, cómo es que en la inspiración, a ver, sí, ya, ahora aquí lo vamos a aclarar, ¿sí?
En la inspiración, cuando los músculos inspiratorios, el diafragma y los intercostales externos se contraen, aumenta el tamaño de la capacidad torácica, es decir, se va a agrandar. No es como si, por ejemplo, a ver, tomamos un globo y nosotros tratamos de estirar sus paredes, ¿no? Tratamos de estirar sus paredes. Lo que va a hacer es que, como una manera de succión, ¿no? Vamos a ponerla de esa manera, de esa lógica. Como manera de succión, al agrandar nosotros el globo, tratar de agrandar, no es que el aire de afuera va a intentar entrar, y es porque ha habido un cambio de la presión. El globo no está tranquilo, no está así, ¿cómo se llama?, relajado, sino lo que estamos haciendo es estirarlo, y al estirarlo estamos aumentando la presión para que lo de afuera entre dentro del globo, ¿no? Por así decirlo, porque en realidad el globo necesita una presión para que entre, pero vamos a entenderlo de esa manera, ¿no? Entonces nosotros abrimos algo, estiramos el globo, y lo que va a hacer es que nosotros incrementamos, bajamos la presión que hay adentro, la bajamos, y el aire de afuera va a querer compensar la entrada, ¿no? Va a querer compensar la porción negativa que hay dentro del globo, entonces va a querer entrar. Eso es la inspiración, es una succión, porque ha decaído la presión, porque la caja torácica se ha expandido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es una succión de aire. Entonces, esto es lo que va a pasar en la inspiración. Ahora, ¿qué pasa en la expiración? A medida que los músculos inspiratorios se van a relajar, entonces van a hacer presión, una presión positiva, ¿no? Va a haber mucha ya, hay mucha presión dentro de nuestra caja torácica, entonces lo que va a hacer es empujar el aire para afuera, ¿no? Entonces lo empuja, y es así como se da la expiración. Ahora sí, ¿me pude dejar entender? ¿Sí? Entonces, tenemos aquí en el gráfico cómo es que en la presión intrapulmonar tenemos una caída, ¿no? Para que haya la succión, y cuando ya hay una presión positiva, porque ya se restableció por la entrada del aire, vamos a tener que expulsarlo, porque nuestra caja torácica se va a relajar. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a pasar a lo que es volúmenes y capacidades respiratorias. ¿Sí? Vamos a hablar un poco acerca de los volúmenes y capacidades. Tenemos dos tipos de volúmenes: volumen estático y el volumen dinámico. Ahora, estos volúmenes, estático y dinámico, se van a medir por la espirometría. Tenemos una espirometría simple y una espirometría forzada. El volumen estático vamos a realizarlo por la espirometría simple, ¿verdad? Entonces, en la espirometría simple, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a pedirle al paciente que respire normalmente, va a respirar normalmente, y se le va a pedir que inspire lo máximo que pueda, y luego exhale todo el volumen de sus pulmones, todo lo que pueda. No le vamos a dar un tiempo, que él exhale todo lo que pueda. Eso es la espirometría simple. A comparación con la espirometría forzada, para ver el volumen dinámico. Y esta se va a diferenciar con la espirometría simple, porque en la espirometría forzada vamos a pedirle lo mismo al paciente, ¿no? Le pedimos al paciente que respire tranquilamente, y vamos a pedirle que inspire lo máximo que pueda, y que exhale todo el volumen de sus pulmones. Pero esta vez le vamos a dar un tiempo determinado. Por lo general se le da 6 segundos. En 6 segundos tiene que botar todo el aire de sus pulmones. En esta espirometría forzada, lo que vamos a evaluar es el volumen, el tiempo y el flujo. Y en la espirometría simple, lo único que vamos a evaluar es el volumen, ¿sí?
Vamos a centrarnos en el volumen estático, que es lo que más nos importa, ¿sí? Ahora, tenemos 4 capacidades. Ahora aquí vamos a verlo en la imagen, ¿sí? Vemos que el volumen de corriente o volumen tildal, que podemos ver en la primera viñeta, el volumen tildal o el volumen corriente aquí en la imagen es de 500 mililitros. Y estos 500 mililitros es el aire que se moviliza en una respiración normal. Es el aire que entra y es que se mide en 500 mililitros. Una respiración normal, como normalmente respiramos, ¿sí? Entonces, ahora, ese es el volumen corriente. Ahora tenemos el volumen de reserva inspiratoria. El volumen de reserva inspiratoria está por aquí, esta parte rosada. Esta parte rosada es el volumen que puedo seguir inspirando luego de que ya hice mi inspiración normal. Es decir, estoy respirando tranquila y luego ese es el volumen de reserva inspiratoria, ¿sí? Y ese volumen de reserva está entre 3.100 mililitros. No es necesario que aprendamos las cantidades, lo que tenemos que aprendernos es cómo es que trabajan los volúmenes y cómo es que trabajan las capacidades. Ahora seguimos con el volumen de reserva expiratoria, que es el volumen que es todo lo contrario al volumen de reserva inspiratoria, ¿sí? Es el volumen que puedo seguir expirando luego de ya haber realizado mi expiración normal, como es en el volumen corriente, ¿ve? Hacemos nuestra respiración normal y luego expiramos. Y ese volumen es el volumen de reserva expiratoria, ¿sí? Ahora, el volumen residual, ya ahí van los 4. El volumen residual que está aquí, en esta parte de color marrón, color beige, ¿sí? Acá tenemos el volumen residual. Este volumen queda luego de realizar una expiración máxima. Ya no se puede, esta parte no se puede sacar de los pulmones. ¿Y por qué es tan importante tener este volumen residual? Porque si no, los pulmones colapsarían. No se puede. No se puede sacar voluntariamente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nuestros 4 volúmenes. Volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente, volumen de reserva expiratoria y volumen residual. Ahora, las 4 capacidades. Aquí podemos verlo, ¿no? Que lo he puesto con corchetes. Las 4 capacidades que tenemos, primero empezamos con la capacidad funcional residual, que va a medir el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. La suma de estos dos nos va a dar la capacidad funcional residual. La capacidad vital. Bueno, primero empezamos con la capacidad funcional inspiratoria. La capacidad funcional inspiratoria va a ir desde la inspiración del volumen corriente con el volumen de reserva inspiratoria. Todo eso, la suma de los dos, nos va a dar la capacidad funcional inspiratoria. La capacidad vital va a ser la suma del volumen de reserva con el volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria. Y bueno, y la capacidad pulmonar total, que va a ser la suma de todo. Aquí tenemos ya, aquí tenemos la capacidad total, ¿no? Que va a abarcar la suma del volumen residual, volumen de reserva, expiratoria, inspiratoria y el volumen corriente, que es un promedio de 6.000 mililitros. Como les digo, no es importante acordarnos de cuánto es los mililitros en cada uno de los volúmenes o capacidades de nuestro pulmón. Lo que tenemos que entender es cómo es que se da los volúmenes y las capacidades. Bien, ahora vamos a pasar, vamos a seguir con lo que es volúmenes respiratorios, ¿sí? Aquí vamos a ver un espirómetro simple, donde podemos hacer, por ejemplo,
vamos a devolverle la fuerza pulmonar a aquellas personas que han tenido alguna afección, por ejemplo, del sistema nervioso. Aquellas personas que tuvieron una alteración del sistema nervioso tienen dañadas la ventilación normal, la respiración. Entonces, también nos ayuda también para hallar lo que habíamos dicho de capacidades y volúmenes. ¿Sí? Ahora, gran parte del aire que entra en el aparato respiratorio se queda en las vías de conducción. Ya habíamos mencionado que el aire que entra le damos el número de 500 mililitros, ¿sí? Pero esos 500 no van a llegar del todo a nuestros pulmones, se va a quedar en un espacio muerto, y ese espacio muerto alberga algo de 150. Entonces, si nosotros inhalamos 500, pero en el espacio muerto se queda 150, es como si se quedara en la vía, ¿no? En el paso, en la tráquea, en las fosas nasales, ahí se queda. Entonces, va a haber una diferencia, ¿no? Entre los 500 mililitros que han entrado, menos los 150, entonces el aire que va a llegar a los pulmones va a ser de 350. Esto va a ser nuestro aire neto que va a ingresar a los pulmones. Ahora, mientras el sujeto respira, vamos a hablar del espirómetro, mientras el sujeto respira, los volúmenes de aire expirado pueden leerse en un indicador que muestra los cambios del volumen aéreo que tienen lugar dentro del aparato respiratorio. La espirometría es útil para evaluar pérdidas de la función respiratoria, como ya lo había mencionado, algunas alteraciones del sistema, y para el seguimiento de algunas enfermedades del aparato respiratorio. Bien, aquí vamos a tratar la difusión de gases. Podemos ver cómo es que aquí, en esta imagen de la izquierda, tenemos al alvéolo, ¿sí? El alvéolo, y aquí están los capilares. El alvéolo lo que va a hacer es pasar el oxígeno a los capilares. El oxígeno va a ser tomado por la hemoglobina, lo cual al fusionarse va a formar la oxihemoglobina, ¿sí? Dentro del glóbulo rojo. Aquí es donde se va a dar esta fusión. Pero también vamos a tener en el torrente sanguíneo a un ion de carbono, ¿no? Hidroxilo, que es normal tenerlo en el torrente sanguíneo. Al juntarse, vamos a tener el ácido carbónico. Esto es lo que vamos a desechar. Por ejemplo, el ácido carbónico se va a dividir en dióxido de carbono, en CO2 y agua. ¿Ven cómo es que se está dividiendo? Tenemos CO3 y acá tenemos CO2. Se va un O con el H2 y se va a formar el agua. Entonces aquí se van a dividir. ¿Y qué es lo que va a descargar los capilares? ¿Qué va a descargar en el saco alveolar, en el alvéolo? Va a descargar el CO2 como desecho, ¿sí? Entonces este intercambio es muy natural que ocurra. Ahora, no solamente ocurre esto, porque vemos que la dirección de las flechas van en un solo sentido, pero también pueden ir en viceversa, puede ir de sentido contrario, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos tener alguna alteración en la ventilación, o tenemos alguna alteración, y vamos a evitar que esto ocurra, que este intercambio de gases ocurra. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a juntar, se va a quedar dentro de nuestros capilares el CO2. No va a poder ser desechado. Lo que va a pasar es que se van a juntar nuevamente el CO2 y el agua y se va a crear el ácido carbónico. Y como su nombre dice, ácido carbónico, es ácido. Nosotros recordamos que la sangre es ligeramente alcalina. Entonces, ¿qué pasa si hay mucho ácido carbónico? Lo que va a hacer es acidificar la sangre, ¿verdad? Entonces,
Ok. Entonces lo que va a pasar es que, por favor, apaguen sus audios, chicos. Apaguen sus audios, por favor, chicos. Chicos, por favor, ¿quién está con el audio prendido? Ya. Ok. Como seguía diciendo, el ácido ascórbico lo que va a hacer es acidificar la sangre. El ácido carbónico, perdón, el ácido carbónico lo que va a hacer es sangre, ¿sí? Entonces, seguimos el viaje de los capilares de la sangre hacia las células, ¿sí? Seguimos el viaje hacia las células, hacia los tejidos, y aquí vamos a llevar la formación de oximoglobina, va a transportarla el glóbulo rojo, y aquí en el tejido, en las células, va a descargarlas, ¿no? Va a descargar. Como ya habíamos visto, se había formado oximoglobina y esta se va a dividir, se va a fraccionar en hemoglobina, como normalmente tiene, y el oxígeno. Y el oxígeno va a ser descargado en las células. Y bueno, va a seguir viajando la hemoglobina. Es muy necesario de que nosotros tengamos una cantidad de hemoglobina, una cantidad de células de glóbulos rojos, ¿no? Para poder transportarlas, para poder transportar el oxígeno. Por eso es que es tan importante tener una fuente de, por ejemplo, en la anemia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Los glóbulos rojos están muriendo, entonces no va a haber una buena oxigenación. Ahora, no piensen de que el glóbulo rojo, la hemoglobina, tiene afinidad. La hemoglobina tiene afinidad por el oxígeno. En realidad, la hemoglobina tiene afinidad por el CO2. Trata de unirse al CO2 ya que es más ligero. Tiene afinidad. Ya. Entonces, tiene afinidad por el CO2. ¿Sí? Pero en realidad algunas células de algunas hemoglobinas se unen al CO2 para que este CO2 no esté libre por el torrente sanguíneo. Algunas células, y otras células se unen al oxígeno para poder transportarlo, ¿sí? Porque tampoco es bueno tener mucho CO2 en nuestro torrente sanguíneo. Igual se va a tener que descargar cuando lleguen a los sacos alveolares. Ahora, aquí vemos cómo es que el dióxido de carbono y el agua se van a volver a unir. Cuando el dióxido de carbono sale como desecho de la célula, va a depositarse en los capilares, se va a unir con el agua, se va a transformar en ácido carbónico, y este a su vez se va a dividir en bicarbonato y hidrogenión. ¿Ven? Y de esta forma va a viajar hacia los alveolos para nuevamente realizar su ciclo. Bien, ahora vamos a leer aquí esta que dice: respiración externa en los pulmones va a darse el intercambio gaseoso pulmonar. El oxígeno se encarga y el dióxido de carbono se descarga, ¿sí? Eso sí se puede apreciar muy bien en la imagen. En el lado B, la respiración interna en los tejidos del organismo, el intercambio gaseoso capilar sistémico, el oxígeno se va a descargar y el dióxido es el que se va a cargar en la sangre. Acá tenemos una explicación de lo que básicamente es lo que dije, ¿sí? Bien. Ahora, aquí tenemos la fisiología respiratoria en la difusión de gases, seguimos. Tenemos aquí al alveolo. La presión arterial del dióxido de carbono es de 40. ¿Sí? Entonces, en el capilar, esto es en el alveolo, en el capilar vamos a tener una presión del dióxido de carbono de 45. Entonces, si tenemos una presión de 45,
de dióxido de carbono en el capilar, y aquí tenemos 40 en el alveolo. ¿Qué es lo que va a pasar? Por propiedad por propiedad de presión. ¿Qué es lo que va a ocurrir? De una presión mayor va a pasar a uno de presión menor. Entonces, aquí lo que se va a compensar es 4 milímetros de mercurio. Va a pasar hacia, 5 milímetros de mercurio va a pasar hacia los alveolos. ¿Sí? Igual en la presión de oxígeno tenemos 40 milímetros de mercurio. Ahora, en la presión de oxígeno del alveolo que está ingresando, aquí está saliendo, aquí está ingresando, ingresa 104 milímetros de mercurio y va a ingresar al capilar. El capilar se encuentra en 4 milímetros de mercurio, como aquí lo vemos. Tenemos 40 milímetros de mercurio y va a ingresar 104 milímetros de mercurio. Entonces, por presión, ¿no? Por propiedad de presión, de una presión mayor va a pasar a una presión menor, hacia los capilares, ¿verdad? Entonces, al final, ¿con cuánto nos vamos a quedar? Con una presión arterial de oxígeno de 104 milímetros de mercurio y una presión arterial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Aquí la diferencia también, va a haber una diferencia porque, por ejemplo, aquí sería algo de 60 milímetros de mercurio y 64 milímetros de mercurio, la diferencia de 40 a 104, va a tratar de compensar, ¿no? Y lo demás, esos los 40 milímetros de mercurio que está quedando, se va a quedar en el espacio muerto, y es que se le están preguntando, ¿no? La oxigenación comienza con la entrada de aire oxigenada en los pulmones, el cual, gracias a una diferencia de gradientes de presión, la ley de los gases, va a permitir la difusión de oxígeno a través de las finas y permeables paredes del alveolo, hasta el capilar que lo recubre, y se une de forma reversible con la hemoglobina. Cuando la sangre abandona los pulmones a través de la vena pulmonar, transporta el 97% de oxígeno en forma de oximoglobina. ¿Sí? Aquí lo podemos ver y ya como en las diapositivas anteriores lo hemos visto. Y el 3% restante permanece disuelto en el plasma. Cada molécula de hemoglobina se une a 4 oxígenos que serán trasladadas hasta el interior de las mitocondrias, donde tiene lugar la respiración celular, donde se va a sintetizar el ATP, y la energía con la cual va a subsistir nuestras células. Bien, aquí básicamente tenemos el ciclo que va a llevar nuestros pulmones para poder realizar la oxigenación. Vemos cómo el pulmón inspira oxígeno, pasa a los alveolos, viaja en la sangre a oxigenar nuestros órganos. Luego, los órganos están compuestos de células. Las células van a realizar su síntesis con la ayuda del oxígeno. Y luego tenemos, con la ayuda del oxígeno van a poder hacer su ciclo de Krebs. Aquí está especificado, ¿no? La energía que va a ser entre 36 a 38 ATPs más agua. Y esto nos va a dar como desecho el CO2, que luego va a ser eliminado va a pasar hacia los pulmones y luego a la vía aérea altas. Básicamente esto es lo que ocurre con la fisiología respiratoria, esto es lo que tenemos que hacer. A ver, la respiración interna o celular en el ser humano es el proceso por el cual se lleva a cabo la degradación de biomoléculas, la glucosa, los lípidos y la proteína. Vamos a ver cómo la glucosa y el oxígeno van a formar el piruvato y luego este piruvato va a ser utilizado por las células para poder crear el ATP. ¿Sí? Y con el fin de producir la liberación de la energía necesaria que permite a nuestro organismo cumplir con nuestras funciones vitales.
Bien, aquí el CO2 proveniente de los desechos celulares se vuelca dentro del torrente sanguíneo. Una parte se transforma en ácido carbónico, como es que lo vemos aquí, que se ioniza formando bicarbonato y protones de hidrogenión. Y el resto es llevado hacia los pulmones, disuelto en el plasma y en forma de carbaminohemoglobina o carbohemoglobina, que es la hemoglobina con el CO2, con el dióxido de carbono, donde será eliminado mediante la ventilación, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a la enzima anhidrasa carbónica. Esta enzima lo que hace es disociar en dióxido de carbono y agua al ácido ascórbico. Al ácido carbónico, perdón. Al ácido carbónico. Entonces, lo que va a suceder es que esta enzima los separa y lo que va a liberar en nuestra expiración va a ser el dióxido de carbono y el agua, como vapor de agua, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, tenemos bloqueada la salida del dióxido y del agua? ¿Qué pasa si es que se bloquea? Y ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que puede pasar para que se bloquee? Tenemos aquí la hipoventilación y la asfixia. Estos son dos ocurrir para que esta enzima anhidrasa carbónica no realice su función. Entonces, en la hipoventilación, ¿qué es lo que tenemos? Hay un pobre ingreso de oxígeno a la sangre, que puede ser causada por múltiples enfermedades respiratorias, como por ejemplo el asma, el broncoespasmo, la neumonía, que puede ser sus factores bacterianos, o también con sus endotoxinas. También tenemos a los virales inflamatorios, por ejemplo, o también con lo que estamos viviendo ahora del SARS-CoV-2. Y también el apnea, ¿no? Eso también va a evitar que nuestra enzima anhidrasa realice su función de botar al exterior el CO2 y el agua. También tenemos a la asfixia, que ahí va a comprender la O base, ¿sí? Todos estos mecanismos, esta retención de CO2, lo que va a ocasionar es una acidosis respiratoria. Como podemos ver acá, si es que la enzima anhidrasa no desecha su CO2 y el agua, lo que va a hacer es nuevamente juntarlo, y se va a juntar en ácido carbónico. Este ácido carbónico, como ya lo había mencionado, va a acidificar nuestra sangre. Esto es en cuestión de horas, porque por ejemplo aquí podemos ver que también se disocia en hidrogenión y en bicarbonato. Si hay hidrogenión, va a ser, dependiendo cómo es que se encuentra la sangre, ¿no? Si la sangre está alcalina, entonces está muy alcalina, entonces va a trabajar el hidrogenión para poder acidificarla y así lograr una estabilidad de la sangre. Y si la sangre está muy ácida, entonces va a trabajar el bicarbonato. Pero esta disociación puede ocurrir de aquí en días, no va a ser inmediato. En cambio, el ácido carbónico sí va a ser de inmediato. Y esto va a ocasionar la acidosis metabólica. Primero vamos a tener una acidosis respiratoria, porque no estamos eliminando. Y con el paso de las horas, el acúmulo del ácido carbónico se va a dar una acidosis metabólica, ¿sí? Bien, aquí tenemos al sistema nervioso central, los centros neuronales de la respiración. La respuesta automática es gracias a las neuronas que podemos observar aquí en el punto A, B y C. Tenemos la protuberancia anular, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Estas están compuestas por partes de células, son partes de células que van a conformar a estas neuronas, Entonces tenemos aquí los diferentes grupos neuronales.
Ponemos al núcleo parabraquial, al centro neuronal neumotáxico, el centro neuronal apnéustico, el centro vulvar, en el bulbo raquídeo, el núcleo del tracto solitario o también el nervio vago, y en la médula espinal vamos a tener el grupo de respiración dorsal y el grupo de respiración ventral. Ahora, parte de las células que conforman a esta protuberancia anular, el bulbo raquídeo y la médula espinal van a controlar el ritmo de nuestra respiración. Y bueno, dentro de ellos es donde vamos a encontrar estos grupos de neuronas. Lo que podemos rescatar de esta imagen es la complejidad del control respiratorio, por lo que podríamos deducir que un problema en los nervios desencadenaría un problema respiratorio. Por ejemplo, hay pacientes que presentan acidosis respiratoria sin tener ningún daño en las vías aéreas. ¿Y por qué? Porque es que se da, y es porque hay daño en el sistema nervioso central. Aquí podemos ver neurológica, ¿no? Tenemos un esquema de la vista dorsal de los centros respiratorios en el tallo encefálico. ¿Cómo es que se regulan la respiración por medio de este tallo encefálico? Por ejemplo, aquí en la corteza vamos a ver una imagen de unas pequeñas, unas frecuencias que están inclinadas. Esto va a ser una alteración de la corteza. Cuando se da una alteración de la corteza, vamos a ver que con presencia del nervio vago va a haber una hiperventilación. Es por eso que se dan estos pequeños picos de la frecuencia respiratoria. Muy al contrario, cuando hay una vagotomía, que es una extirpación del nervio vago, como por ejemplo en algunos tipos de tumores cerebrales se da esta vagotomía. Entonces, ¿cómo es que afecta en la corteza? Va a haber también un pico más elevado, ¿sí? Se va a ver la diferencia, se puede apreciar la diferencia, cómo es que los picos son más elevados y más profundos. Cuando hay una alteración en el centro neumotáxico, vamos a ver que tiene una similitud con la que se ve en la vagotomía, ¿verdad? Miren, se puede observar que tienen una similitud en la respiración. Claro que el centro neumotáxico no se ve afectado por la vagotomía, no se ve afectado, ¿no? Pero si es que respiratoria, vamos a ver que aquí hay una curvatura. Hay una curvatura cuando se respira, ¿eh? Hay una respiración, no es profunda, pero es continuada. Y hay una expiración, sí, un poco más profunda. En los centros apnéusticos, una alteración, ahí sí vamos a ver que es todo un desorden, ¿eh? Se puede ver un desorden con el nervio vago presente. Cómo es que hay curvas, hay picos, hay picos pequeños, hay curvas pequeñas. Es una ataxia y no hay un ritmo en la respiración. Igual en la vagotomía, hay apneas. Se puede ver aquí que la respiración es menos profunda, ¿sí? Y bueno, cuando hay una alteración en el centro vulvar, vamos a tener una respiración bastante pequeña para que al final haya una apnea. Probablemente aquí ya el paciente haya fallecido, ¿sí? Porque es muy grave cuando hay alguna alteración en el centro vulvar. Bien, aquí tenemos la fisiología respiratoria. Vamos a mostrar este cuadrito, que es básicamente lo que hemos mencionado, ¿sí? Cuando las neuronas antes mencionadas se activan, una ráfaga de impulsos va a viajar a lo largo de los nervios frénicos e intercostales para excitar el diafragma
y los músculos intercostales externos, respectivamente. Aquí tenemos un corazón y el cerebro. Dentro del corazón y el cerebro tenemos sensores. Por ejemplo, aquí en el corazón, en el callado aórtico, tenemos el sensor del oxígeno del seno del arco aórtico, ¿no? Tenemos este sensor que es muy sensible, ¿sí? Propiamente dicho, es muy sensible a los cambios de oxígeno. Igual ocurre en el cerebro. Estos centros van a verse excitados, como es el sensor del oxígeno que está en el corazón y el sensor que se encuentra en el cerebro. Entonces, cuando hay un incremento del CO2 en sangre directamente, van a verse involucrados estos nervios y van a llevarle este al cerebro, al bulbo raquídeo, que es el que controla en sí nuestra respiración. Entonces, el bulbo raquídeo, al ver que hay una baja o una baja de oxígeno o un incremento de oxígeno o también de dióxido de carbono, lo que va a hacer es regular nuestro aparato respiratorio, va a regular el diafragma y va a regular los nervios, los músculos intercostales. Va a ser por medio de los nervios frénicos para el diafragma y los nervios intercostales para el músculo intercostal, ¿sí? Cuando hay mayor oxígeno, está muy oxigenado, como es lo que pasa cuando, por ejemplo, utilizamos la oxigenoterapia en pacientes que no requieren el oxígeno, ¿no? Por ejemplo, le seguimos dando, por ejemplo, un paciente ha estado con un flujo alto de oxígeno y le seguimos dando ese flujo cuando ya se ha estado recuperando. No necesita ese flujo de oxígeno, es muy alto para él. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el paciente va a estar muy oxigenado, va a haber mucha presencia de oxígeno y eso no es bueno, ¿sí? Entonces lo que va a pasar aquí es que los nervios o el sensor de oxígeno va a decir, vamos a verlo como que dice algo, es que allá no necesita de que se active el diafragma, de que respire con mayor regularidad, porque ya está muy oxigenado. Entonces lo que voy a hacer es deprimirlo. Y al final le creamos una insuficiencia respiratoria porque no está ventilando adecuadamente por estos cambios en los sensores, ¿sí? Entonces hay que revisar bien lo que vamos a colocarle al paciente y hacerle los análisis respectivos. Ahora, los factores no neuronales en la respiración. ¿Qué factores no neuronales van a activar nuestra respiración, van a elevarla o van a deprimirla? ¿Qué es lo que puede influenciar? Tenemos influencias físicas, factores emocionales, factores autónomos conscientes. Por ejemplo, en los factores físicos, ¿no? El habla. Por ejemplo, cuando uno habla, no puedes respirar. Tienes que frenar tu respiración para poder hablar, ¿no? Esto va a alterar el ritmo de nuestra respiración. Esto va a hacer que nos detengamos. Igual en la tos, el ejercicio, la elevación de la temperatura corporal provoca un incremento de la frecuencia respiratoria. Nosotros podemos imaginar a alguien que está con fiebre y que empieza a hiperventilar. ¿Y por qué es que hace esto? Es como una manera de equilibrar su medio interno. Como está ahí, el medio interno está caliente, la temperatura se ha elevado. Entonces, esta manera es para poder sudar, ayudar a sudar, ¿no? A poder equilibrar. Es lo mismo que hacen, por ejemplo, los animalitos. Por ejemplo, el perro no suda. ¿Y cómo es que regula su temperatura? Debido al jadeo. Es lo mismo. Es lo mismo lo que pasa en nosotros cuando nosotros tenemos una temperatura alta, ¿no? Empezamos a hiperventilar y por medio de la respiración es que empezamos a equilibrar nuestro medio interno. Ahora, también va a influenciar en nuestra respiración los factores emocionales. Factores emocionales como el miedo, la ansiedad, la pena, la alegría, la excitación, la tensión sostenida, etc.
Todo esto va a provocar variaciones significativas en la frecuencia e intensidad de nuestra respiración. También tenemos factores autónomos conscientes, que es el control muy limitado. Hay un control limitado de la orden de la respiración. Puede ser, por ejemplo, al nadar. Nosotros no vamos a respirar cuando estamos debajo del agua. Tenemos que evitar respirar. Igual al comer, ¿no? Porque el epiglotis tiene que cerrarse para poder pasar el bolo alimenticio, si no nos atragantaríamos. La actividad física, cuando hacemos mucha actividad física también empezamos a hiperventilar, el canto, también al oler, bueno, y etcétera. Ya. Ahora tenemos factores químicos. Estos factores químicos también van a alterar nuestra respiración. Los factores más importantes son los químicos. Los niveles de CO2, pH y oxígeno en sangre. La retención de CO2 va a aumentar los niveles del ácido carbónico, que esto va a hacer que el pH disminuya, como ya habíamos dicho, ¿no? El pH disminuye y se acidifica nuestro torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, los cambios en las concentraciones de CO2 en la sangre parecen actuar directamente sobre los centros vulvares, influenciados por el pH del líquido cefalorraquídeo. Las variaciones en las concentraciones de oxígeno en sangre se detectan a través de los quimiorreceptores periféricos en torno a la aorta, como ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? El callado aórtico tiene un sensor de oxígeno y también tiene aquí, en esta imagen, el seno carotoideo, que está a la altura del seno carotoideo, que es la arteria, la bifurcación de la arteria. Aquí tenemos también un sensor de oxígeno. Esto cuando procede va a enviar impulsos al bulbo cuando caen los niveles de oxígeno en la sangre, como ya lo había mencionado, ¿no? Cuando nuestra sangre está muy oxigenada, cuando pasamos oxígeno a un paciente que no lo requiere, lo que va a hacer es deprimirlo. Vamos a deprimirlo, vamos a empeorar la situación, no lo vamos a ayudar, ¿no? Es por estos receptores, porque son muy sensibles al cambio de oxígeno. Cuando no se requiere, van a avisar al centro nervioso y al final lo que va a hacer es evitar el movimiento del diafragma y de los músculos intercostales. Bien, ahora vamos a pasar a nuestro tema de oxigenoterapia. Primero, ¿hay alguna pregunta o duda del tema que acabamos de pasar, de fisiología? Si hay alguna pregunta, pueden escribirlo aquí en el inbox antes de pasar a nuestro tema de fondo. Bien. ¿Quieres ver la diapositiva anterior? ¿Se entendió? ¿No se entendió la diapositiva anterior? La diapositiva anterior, que son los factores químicos que van a influenciar en la respiración. ¿Sí? Es lo que había mencionado hace un momento. Bien. La descripción la tenemos aquí. Es muy fácil de poder entenderlo. Tenemos los receptores, como ya lo había mencionado. Tenemos los receptores, los quimiorreceptores periféricos. Y uno se va a encontrar en el corazón, en la aorta, en el callado aórtico, se va a encontrar el sensor de oxígeno. Y otro se va a encontrar en la bifurcación de la arteria carótida, aquí en la imagen. Aquí tenemos la arteria carótida que se va a bifurcar, se va a dividir en dos, y aquí está. Este es el sensor de oxígeno, ¿sí? Y cuando estos sensores se activan, notan está pasando oxígeno en demasía, entonces lo que va a pasar es que van a mandar un mensaje al cerebro, al sistema que es el que controla nuestra respiración,
y ellos van a deprimir la función de nuestro diafragma, o sea, ya no vamos a respirar como normalmente estamos respirando, sino que va a ser más pausado, porque tenemos mucho oxígeno. Entonces, nuestro cuerpo trata de que esté equilibrado. Pero eso, a la larga, lo que va a pasar es deprimir nuestro sistema, nuestro aparato respiratorio. ¿Sí? Y en realidad no es que estemos oxigenándonos bien, sino que está habiendo una oxigenación de manera mecánica, ¿sí? Una manera externa. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Espero que se haya podido entender mejor. Bien, vamos a pasar a lo que es oxigenoterapia, nuestro tema principal. ¿Sí? Bien, la oxigenoterapia, vamos a hablar primero del oxígeno. El oxígeno es nuestra medicina que vamos a utilizar en la oxigenoterapia. ¿Sí? El oxígeno es esencial para la vida. Todas las células de nuestro cuerpo lo necesitan. Acá tenemos un cerebrito que está agarrando el cartel. ¿Y por qué lo estará agarrando? Porque el cerebro, las células cerebrales, son las más sensibles cuando se trata del oxígeno. Por favor, el audio. Bien, entonces, cuando hay una carencia de oxígeno, las células nerviosas son las primeras en sentir esto, en ser las más vulneradas cuando se les prohíbe, se les cohíbe del oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La célula va a empezar a sufrir, va a empezar a desarrollar isquemia, ¿sí? De esto puede ocasionarse de 3 a 5 minutos nada más lo que necesita el oxígeno, lo que necesita el cerebro de quedarse privado de oxígeno. Empieza a reaccionar en una isquemia. Luego de 10 minutos, pasado 10 minutos, es que, a ver, un momento. Ok. Bien, a ver. Se está rayando las diapositivas. Bien, vamos a continuar. Sí, como les estaba mencionando, las células nerviosas son particularmente muy vulnerables a los cambios de oxígeno, y si se les cohíbe, si se les inhibe del oxígeno por un lapso de 3 a 5 minutos, empiezan a sufrir estas células, empiezan a desarrollar una isquemia. Luego de esta isquemia, ¿sí? Lo que va a pasar luego de 10 minutos es que van a empezar a morir estas células. Y las células cerebrales son las únicas que no hacen mitosis, es decir, el daño va a ser irreversible, ¿sí? El oxígeno es muy importante para las células cerebrales. Bien. Vamos a hablar acerca de algunos conceptos base para definir la oxigenoterapia. La oxigenoterapia es una medida terapéutica que consiste en la administración de oxígeno a concentraciones mayores que las que se encuentra en el aire del ambiente. Recordemos que el aire está a una proporción de 21% de oxígeno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros administramos oxígeno con la intención de tratar o prevenir los síntomas y las manifestaciones de la hipoxia, asimismo en pacientes con patologías respiratorias de diversas etiologías, como también pacientes cardiovasculares y en medicina crítica. Aquí en el cuadrito podemos observar, ¿no?,
¿cuál es la composición del aire que nosotros inspiramos y expiramos? Podemos ver cómo es que el oxígeno está a un 21% cuando inspiramos. Pero cuando expiramos, vemos que tenemos un 15%. Entonces, aquí podemos ver un claro ejemplo donde vemos que hay una diferencia del 6%. 6% es el que se ha quedado, la proporción que se ha quedado dentro de nuestros pulmones. Y ha salido el 15%. Entonces, este 6% es una poca cantidad a comparación del 21% que entró. Y es que el oxígeno se necesita en pocas cantidades. ¿Sí? El oxígeno es en realidad tóxico para nosotros. Es tóxico porque envejece nuestras células. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros mordemos una manzana y lo dejamos en el ambiente? ¿Qué es lo que pasa? Cambia de color, ¿verdad? Es porque se está oxidando. Y el oxígeno lo que hace es oxidar. Oxida nuestras células, envejece nuestras células. Es por eso que nosotros empezamos a envejecer. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si es que tienen noción de cómo es la vida espacial. Sabemos que los astronautas tienen oxígeno, pero es un oxígeno no al 21%, es un oxígeno ya tratado, es a una poca concentración, porque sabemos que el oxígeno es caro. Entonces es a una poquísima concentración. Y lo que pasa en la vida espacial es que las células de estos astronautas envejecen mucho más lento, porque el oxígeno es en poca cantidad la que se administra en sus balones. La cantidad de oxígeno en sus balones es menos que en el ambiente que nosotros normalmente respiramos. ¿Sí? El oxígeno en realidad es una medicina, ¿sí? Entonces se debe utilizar con suma precaución. Y el oxígeno es también dañino, como cualquier medicamento. Si es que nosotros lo utilizamos en demasía, nos va a dañar, ¿sí? Entonces, ahora, también tenemos en la composición del aire, tenemos el nitrógeno. El nitrógeno sí está en una gran proporción, que es del 78%. A ver. Bien, entonces, el nitrógeno está en una poca cantidad, en un 78%, ¿sí? El nitrógeno lo que va a hacer es hacer más consumible, más adaptable el oxígeno a nuestro organismo, gracias al nitrógeno. Y bueno, tenemos el dióxido de carbono, que es del 0.04%, y el vapor de agua, que es al 0.75%. Bien, y en diferencia, claro, este es el aire inspirado y aquí es el aire expirado. Vamos a ver que también la proporción de dióxido de carbono es mayor, porque se va a dar el intercambio de gases. Y también en el vapor de agua. Ahora, hay que recordar siempre que el vapor de agua se administra junto con el oxígeno. Seguramente habrán visto que hay un frasco que humidifica la entrada de oxígeno a los pacientes. ¿Y por qué? Porque siempre tiene que ir acompañado de vapor de agua. Porque si fuera solamente el oxígeno, lo que va a hacer es dañar nuestras vías aéreas. Como ya les dije, el oxígeno es tóxico, ¿sí? Entonces no se debe administrar no se debe administrar en solitario, ¿okay? Siempre tiene que ir en combinación con el vapor de agua, con el agua en sí. Por ejemplo, también cuando se hacen las nebulizaciones, colocamos un poquito de suero fisiológico y luego unas gotas del medicamento que se le administra al paciente. Entonces ahí ya también está humidificado, ¿sí? Entonces eso no hay que olvidar. Siempre el oxígeno debe ser administrado con un humidificador. Bien, y con
Vamos a seguir. A ver, con esta diapositiva vamos a dar por concluido el día de hoy, ¿sí? No se olviden que vamos a tener la siguiente parte de nuestro tema el día sábado, igual a la misma hora, ¿sí? Bien, en conceptos base vamos a definir el FiO2. El FiO2, que es el porcentaje o fracción de oxígeno que el paciente está recibiendo durante su inspiración. Si el paciente se encuentra en el ambiente natural, su FiO2 será igual a la cantidad de oxígeno presente en la atmósfera. No podemos comparar el ambiente en el cual nosotros estamos, por ejemplo, aquí en Lima, ¿no? No podemos comparar aquí con, por ejemplo, un lugar de altura. ¿Sí? La presión va a ser mayor. Claro que la FiO2 va a estar siempre en todo nuestro mundo, está siempre al 21%. Por más que haya una elevación de la presión, siempre la FiO2 va a ser el 21%. Solamente la presión es la que va a cambiar, ¿sí? Y la porción que se absorbe en la inspiración va a ser del 0.21. Todos los dispositivos de oxigenoterapia van a tener un valor superior al ambiental. Claro que tienen que tener un valor superior, porque si no, no necesitaría un dispositivo para poder oxigenarse, ¿sí? Siempre va a ser mayor. Ahora, los principios de administración de oxígeno se basan en que es un gas incoloro, inodoro e insípido. Es esencial para la vida, ¿sí? Como no se puede ver, ni probar, ni oler, hay que confiar en los dispositivos que nosotros utilizamos para poder administrar este oxígeno, ¿sí? Ahora, bueno, vamos a dar por concluido el día de hoy. Por favor, no se olviden que el sábado tenemos la segunda parte de nuestro curso, ¿sí? La misma hora, los espero. Bien, muchas gracias, perdón. Que pasen una bonita tarde. ¿Alguna pregunta que tengan respecto al tema antes de pasar a retirarme? A ver, gracias. Ok, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por su atención, ¿sí? Que tengan una bonita tarde.